Un simple gesto en el transporte público desencadena una transformación inesperada en la vida de una poderosa empresaria. La amabilidad de un desconocido sacude los cimientos de una existencia basada en el control y el desapego. Un viaje de reconexión humana está a punto de comenzar. Antes de escuchar esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal para más cuentos emocionantes. El vagón del metro se balanceaba suavemente al atravesar los oscuros túneles de la capital. Era una típica mañana de lunes, con el bullicio de los trabajadores rumbo a sus destinos. Víctor sujetaba firmemente la pequeña mano de Fiona, su hija de 8 años, protegiéndola de los típicos empujones de la hora punta. Sus ojos cansados escrutaron el mar de rostros apresurados que lo rodeaban. Cada uno parecía cargar con el peso de sus propias preocupaciones, absorto en pensamientos sobre compromisos, cuentas por pagar, sueños pospuestos. Víctor conocía bien esa sensación. Durante 3 años, desde que perdió a su esposa en un accidente laboral, su vida había cambiado por completo. Era gerente técnico en una gran empresa tecnológica. Tenía una carrera prometedora, un salario cómodo y perspectivas de crecimiento profesional. Pero cuando la tragedia lo golpeó, todo cambió. El dolor de la pérdida lo paralizó durante meses, y cuando finalmente logró regresar al trabajo, descubrió que el mundo corporativo no tenía paciencia con quienes necesitaban tiempo para reconstruirse. Sus ausencias para cuidar a Fiona, quien había quedado traumatizada, se percibían como falta de compromiso. Sus ocasionales tardanzas, cuando ella tenía pesadillas y no quería ir a la escuela, se interpretaban como desinterés. Poco a poco, Víctor fue apartado de proyectos importantes, sus responsabilidades disminuyeron y finalmente fue despedido con el pretexto de una reestructuración. Ahora trabajaba como técnico de mantenimiento en un edificio comercial del centro de la ciudad. El sueldo era una fracción de lo que ganaba antes, pero al menos tenía un horario más flexible para estar presente en la vida de Fiona. Eso era todo lo que le importaba, ser el padre que ella necesitaba, sobre todo ahora que eran solo ellos dos contra el mundo. Fiona se tiró de la manga, señalando a una mujer que acababa de subir al vagón. La mujer parecía extremadamente cansada, cargando un pesado maletín que se balanceaba incómodamente con el movimiento del tren. Tenía los hombros tensos y miraba al suelo con una expresión inusual. Víctor notó de inmediato que algo era diferente en ella. Su ropa era claramente cara, el reloj que llevaba brillaba incluso en la tenue luz del vagón, y sus zapatos eran de auténtica piel italiana. Definitivamente, no era una pasajera cualquiera del transporte público. Probablemente estaba allí por alguna razón inusual. Sin dudarlo, Víctor se levantó de su asiento y se acercó a la mujer con una sonrisa amable. «Por favor, puede sentarse en mi sitio», dijo, señalando el asiento donde había estado sentado. La mujer levantó la vista sorprendida, como si no hubiera esperado que alguien se dirigiera a ella con tanta cordialidad. «No hace falta, estoy bien», respondió automáticamente, pero Víctor ya se había alejado arrastrando a Fiona para hacerle sitio. Era evidente que ella necesitaba sentarse más que él. «Papá siempre hace eso», dijo Fiona con una sonrisa inocente, mirando a la mujer. «Dice que tenemos que cuidar a la gente cuando está cansada». La mujer quedó completamente desconcertada. Hacía años que no veía un gesto tan sencillo y desinteresado. En su mundo, todo favor tenía un precio, todo acto de bondad ocultaba una intención. Pero allí estaba un hombre común, claramente con sus propias dificultades, ofreciéndole consuelo sin esperar nada, a cambio. Se sentó lentamente, aún procesando lo sucedido. Observó discretamente a Víctor mientras sostenía con cuidado a Fiona, protegiéndola de las sacudidas del tren. Había algo especial en su forma de interactuar con su hija, una paciencia infinita, un amor visible en cada gesto, una presencia completamente entregada. Esta mujer era Olivia Carmine, directora ejecutiva de uno de los mayores conglomerados empresariales del país. Gestionaba a más de 20.000 empleados, tomaba decisiones que implicaban millones de reales a diario, y era conocida por su firmeza en las negociaciones.
Su agenda era controlada minuto a minuto por un equipo de asistentes y rara vez salía de casa sin un equipo de seguridad especializado. Esa mañana, sin embargo, un problema logístico la obligó a cambiar su rutina de forma inesperada. Su chofer privado había sufrido un pequeño accidente de tráfico camino a recogerla, y el coche de repuesto estaba en el garaje para mantenimiento preventivo. Con una reunión urgente de la junta directiva programada para comenzar exactamente en 45 minutos, no tuvo más remedio que usar el transporte público. La experiencia estaba resultando más impactante de lo que había imaginado. Lejos de su círculo de privilegios, se sentía vulnerable y expuesta. No había guardias de seguridad que le despejaran el paso, ningún trato especial, ningún reconocimiento a su estatus. Era solo una pasajera más entre cientos. Y ahora, este hombre sencillo le había ofrecido algo que nadie en su círculo social haría sin motivos ocultos. Un gesto genuinamente desinteresado de consideración humana. Olivia comenzó a observar al padre y a la hija con más atención. Había algo profundamente conmovedor en su relación. Fiona claramente idolatraba a su padre y él le respondía con total atención. Cuando ella señalaba algo por la ventanilla del tren, él se agachaba para verlo desde su perspectiva. Cuando ella le hacía una pregunta, él respondía con seriedad, como si fuera lo más importante del mundo. ¿A dónde vas?, preguntó Olivia, sorprendiéndose a sí misma al iniciar la conversación. Voy a dejar a Fiona en la escuela y luego voy a trabajar, respondió Víctor simplemente. ¿Y tú? Yo también trabajo, dijo, omitiendo los detalles. En una oficina. Fiona la miró con curiosidad. ¿A qué te dedicas? Olivia dudó un momento. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 8 años que dirigía un imperio empresarial? Gestiono una gran empresa, dijo finalmente. Como papá, que se encargaba de todo, dijo Fiona con inocencia. Antes trabajaba con computadoras grandes, pero ahora arregla cosas. Dice que es mejor así porque puede pasar más tiempo conmigo. Víctor se sonrojó levemente, visiblemente avergonzado por haber expuesto su situación profesional tan directamente. Olivia notó su incomodidad y sintió una extraña punzada de empatía. Había algo en su historia que resonaba con recuerdos lejanos de su propia vida. Cuando el metro llegó a su estación, Víctor tocó suavemente el hombro de Fiona. «Llegamos, cariño». Se dirigieron a la puerta y antes de irse, Víctor se giró hacia Olivia y la saludó brevemente. «Que tengas un buen día». Olivia le devolvió el saludo, pero algo en su interior se negaba a dejar pasar ese momento. Cuando las puertas se cerraron y el tren reanudó su marcha, se encontró mirando por la ventana, intentando localizarlos entre la multitud del andén. Por primera vez en mucho tiempo, experimentó algo que había olvidado que existía. Un encuentro humano genuino, sin máscaras, sin juegos de poder, sin intenciones ocultas. Solo dos personas conectando a través de un simple acto de bondad. Durante la reunión de la junta directiva de esa mañana, Olivia se encontró pensando en el hombre y su hija. La imagen de su cuidado, la forma en que protegía a la niña, la sencillez de su bondad, volvía una y otra vez a su mente. Había algo allí que había perdido en su camino hacia la cima del mundo corporativo. De niña, Olivia creció en una familia sencilla del campo. Su padre era obrero de fábrica y su madre secretaria en una escuela local. Eran personas honestas y trabajadoras que valoraban la decencia por encima de todo. Recordaba cómo su padre siempre ayudaba a los vecinos y cómo su madre nunca dejaba que nadie saliera de casa con hambre, pero en su meteórico ascenso al éxito empresarial había dejado atrás esos valores. Había aprendido que el mundo empresarial era despiadado, que la compasión se consideraba una debilidad, que el único lenguaje respetado era el del poder y el dinero. Ahora, sentada en su oficina ejecutiva en el último piso de un rascacielos, contemplando la ciudad a través de ventanas blindadas, Olivia se preguntaba si no se había perdido algo esencial en el camino. El encuentro en el metro le había provocado una inquietud que no sabía cómo manejar. Durante los días siguientes, pensó constantemente en ese
hombre y en su hija. Había algo en la pureza de ese momento que la perturbaba profundamente. Empezó a cuestionar sus propias decisiones, la clase de persona en la que se había convertido. Olivia decidió que necesitaba comprender mejor quiénes eran estas personas que habían tenido un impacto tan grande en su vida. Utilizando los discretos recursos de su empresa, logró rastrear la identidad de Víctor mediante las cámaras de seguridad del metro y un cruce de datos. Descubrió que se llamaba Víctor Allianz y que trabajaba como técnico de mantenimiento en un edificio a pocas cuadras de su oficina. También se enteró de su trayectoria profesional, la pérdida de su esposa y las dificultades que enfrentaba para mantener a su hija. Más importante aún, descubrió que los fines de semana, Víctor leía cuentos voluntariamente a los niños en un centro comunitario de su barrio. Era una actividad que realizaba por pura generosidad, sin recibir nada a cambio, simplemente porque creía en el poder transformador de los cuentos en la vida de los niños. Una semana después de aquel extraordinario encuentro en el metro, Olivia se encontraba en la sala de reuniones del piso 22 de su edificio corporativo, pero su mente estaba en otra parte. Los números y gráficos proyectados en la gran pantalla parecían distantes, casi irrelevantes, comparados con las imágenes que no podía sacarse de la cabeza. Marco Salem, su vicepresidente ejecutivo y mano derecha durante más de 5 años, notó su distracción. Durante la presentación de los resultados trimestrales, había demostrado un inusual desinterés por los detalles financieros que normalmente la fascinaban. «Olivia, ¿estás bien?», preguntó Marco cuando terminó la reunión y los demás ejecutivos salieron de la sala. «Te ves diferente últimamente». Dudó un momento, considerando si debía compartir sus ideas. Marco era ambicioso, calculador, y probablemente no comprendería la importancia de ese encuentro casual en el transporte público. Para él, estos problemas humanitarios eran distracciones innecesarias del objetivo principal de cualquier empresa: maximizar las ganancias. «Estoy bien», respondió finalmente. «Solo estoy pensando en algunos cambios estratégicos que podríamos considerar». Marco arqueó las cejas con interés. Los cambios estratégicos eran su especialidad, sobre todo si implicaban oportunidades de expansión o reducción de costos. ¿Qué tipo de cambios? Olivia se acercó a la ventana, observando el movimiento de la gente en las calles. Desde esa altura parecían hormigas insignificantes, pero ahora sabía que cada una de esas diminutas figuras tenía una historia, una familia, sueños y luchas reales. «Estoy pensando en implementar un programa de responsabilidad social más sólido», dijo con cautela. «Algo centrado en apoyar a las familias vulnerables, especialmente a las familias monoparentales que enfrentan dificultades profesionales». Marco frunció el ceño. Como hombre de números, inmediatamente empezó a calcular los posibles costos de semejante iniciativa. «Olivia, sabes que nuestros accionistas ya cuestionan parte de nuestro gasto en proyectos sociales. Quieren ver el retorno de la inversión, no la filantropía. ¿Y si te dijera que creo que esto podría generar rentabilidad a largo plazo?», preguntó, sin dejar de mirar por la ventana. «Empleados más comprometidos, una mejor imagen pública, la fidelidad de los clientes de quienes valoran las empresas socialmente responsables». Marco se acercó a ella, bajando la voz. «Olivia, tenemos objetivos ambiciosos para el próximo trimestre. Los inversores esperan un crecimiento de al menos el 15%. Ahora no es momento de distraerse con proyectos experimentales». Se giró para mirarlo directamente. Durante años había confiado en su pragmatismo, en su capacidad para reducir cualquier situación compleja a una simple ecuación de costo-beneficio. Pero ahora esta frialdad empezaba a inquietarla. «Marco, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de verdad con alguien que no forma parte de nuestro círculo social?», preguntó. «Alguien que enfrenta verdaderas dificultades, que tiene que tomar decisiones difíciles entre pagar el alquiler o comprar medicamentos». Parecía genuinamente confundido por la pregunta. «Olivia, nuestro trabajo no es resolver los problemas del mundo.
Nuestro trabajo es dirigir esta empresa de forma eficiente y rentable. ¿Y si esas dos cosas no fueran mutuamente excluyentes?, insistió. Durante el fin de semana, Olivia tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Se vistió de forma informal, despidió a su chofer y se dirigió al centro comunitario donde Víctor era voluntario. No estaba segura de qué esperaba encontrar, pero sentía una necesidad irresistible de comprender mejor a este hombre que había tenido un impacto tan grande en su vida. El centro comunitario era un edificio sencillo, algo deteriorado por el tiempo, pero claramente bien mantenido. En la entrada, carteles coloridos anunciaban diversas actividades: tutorías, grupos de apoyo para madres solteras, talleres de manualidades y un programa de lecturas para niños los sábados. Olivia se integró discretamente entre los padres y tutores que esperaban en la sala principal. El ambiente era cálido, lleno de animadas conversaciones y risas infantiles. Era un marcado contraste con los espacios corporativos estériles a los que estaba acostumbrada. Cuando Víctor apareció con una caja de libros, Olivia sintió una punzada de nerviosismo. Vestía una sencilla camisa a cuadros y vaqueros, y se le iluminó el rostro al ver a los niños corriendo hacia él. Fiona estaba entre ellos, visiblemente orgullosa de presentar a su padre a sus amigos. «Hoy vamos a leer un cuento muy especial», dijo Víctor, sentándose en una silla baja en el centro del círculo que los niños habían formado naturalmente. Se trata de un niño que descubre que los pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia. Olivia se ubicó discretamente al fondo de la sala, observando cómo se desarrollaba la escena. La forma en que Víctor contaba la historia era cautivadora. Cambiaba la voz para cada personaje. Hacía gestos expresivos y hacía preguntas constantemente para mantener a los niños interesados. Pero lo que más la impresionó fue cómo logró conectar con cada niño individualmente. Cuando un niño tímido dudaba en participar, Víctor lo animaba con cariño. Cuando una niña hacía una pregunta aparentemente ajena a la historia, él encontraba la manera de incorporar su curiosidad a la narrativa. Había allí una habilidad natural, un talento para hacer que la gente se sintiera vista y valorada. Era todo lo contrario del enfoque transaccional que dominaba el mundo corporativo de Olivia. Después de la sesión de lectura, mientras los niños jugaban y los padres charlaban, Olivia se acercó nerviosa a Víctor. Él la reconoció de inmediato, y su rostro mostró una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Hola», dijo con una sonrisa amable. «Eres la señora del metro, ¿verdad? Qué casualidad encontrarte aquí». «La verdad es que no es pura coincidencia», admitió un poco avergonzada. «Me enteré de que hacías voluntariado y quería ver el lugar». Víctor parecía intrigado, pero no desconfiado. «Es una iniciativa muy importante para la comunidad», dijo. «Muchos de estos niños no tienen acceso regular a los libros en casa. Es increíble ver cómo se transforman cuando descubren el placer de la lectura». Fiona llegó corriendo y tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿no eres tú la señora del tren?» «Sí, querida», respondió Víctor. «Vino a visitarnos». Olivia se agachó a la altura de la chica. «Hola, Fiona, ¿te acuerdas de mí?» «Claro, estabas muy cansada ese día», dijo Fiona con la franqueza típica de los niños. «¿Te sientes mejor ahora?» La inocente pregunta la asaltó de repente. Era una pregunta sencilla, pero cargada de significado. ¿Se sentía mejor? ¿O estaba más confundida e inquieta que nunca? «Lo estoy intentando», respondió ella honestamente. Víctor notó algo en su expresión y gentilmente sugirió: «¿Te gustaría hacer un recorrido por el centro? Puedo mostrarte algunos de los otros proyectos que hemos desarrollado aquí». Durante la siguiente hora, Víctor guió a Olivia por las diferentes salas y actividades. Había una sala donde los adolescentes recibían tutorías de voluntarios universitarios, otra donde las madres participaban en talleres de desarrollo profesional, una pequeña biblioteca improvisada con libros donados, e incluso un huerto comunitario en la parte trasera del edificio. ¿Todo esto funciona gracias a donaciones y trabajo voluntario?, preguntó Olivia, impresionada por la organización y el alcance de los programas. «Principalmente», confirmó Víctor.
Tenemos algunas colaboraciones con negocios locales, pero nada muy sustancial. La mayor parte de la financiación proviene de pequeñas donaciones de la propia comunidad. Olivia hizo unos cálculos mentales rápidos. Con el presupuesto que su empresa invirtió en un solo evento corporativo, sería posible financiar ese centro durante todo un año. La disparidad era evidente y preocupante. «Víctor, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», dijo mientras se sentaban en un pequeño patio en el centro. «Por supuesto», respondió, aunque parecía un poco cauteloso. «¿Por qué haces todo esto? El trabajo voluntario, la dedicación a estos niños, incluso con tus propias dificultades». Víctor guardó silencio un momento, observando a Fiona jugar con otros niños. «Después de que mi esposa se fue», dijo finalmente, «pasé por un periodo muy difícil. Me sentí completamente perdido, sin saber cómo podría ser un buen padre para Fiona por mi cuenta». Hizo una pausa, recordando con claridad momentos dolorosos. «Fue aquí, en 1900, este centro, donde encontré apoyo. Personas que ni siquiera me conocían me ayudaron, me dieron fuerzas cuando no tenía a dónde ir. Ahora me toca a mí retribuir. ¿Y en tu trabajo anterior, no sentías que contribuías a algo más grande?». Víctor sonrió con tristeza. En el mundo corporativo solo era un número, una pieza reemplazable. Aquí puedo ver directamente el impacto de mi trabajo en la vida de estos niños. Cada sonrisa, cada momento de descubrimiento, cada libro que se llevan a casa, eso vale más que cualquier ascenso que pudiera haber recibido. Olivia sintió una punzada de inquietud. Gestionaba a miles de empleados, pero ¿cuándo fue la última vez que se preocupó por el impacto personal de sus decisiones en sus vidas? ¿Cuándo fue la última vez que vio a sus empleados como personas reales, con familias y sueños, en lugar de recursos humanos que optimizar? Víctor, ¿has pensado alguna vez en ampliar este trabajo? ¿Quizás desarrollar programas similares en otras comunidades? Se rió entre dientes. Sería un sueño, claro, pero eso requeriría recursos que simplemente no tenemos, y además, sinceramente, no tendría ni la menor idea de cómo empezar algo así a gran escala. Olivia sintió una chispa de algo que no había experimentado en mucho tiempo. Un entusiasmo genuino por un proyecto que no implicaba hojas de cálculo ni informes de ganancias. Allí había posibilidades, oportunidades para hacer algo verdaderamente significativo. ¿Y si alguien quisiera brindar apoyo financiero? ¿Alguien que crea en lo que hacen aquí? Víctor la miró con renovada curiosidad. «Dependería del tipo de apoyo», dijo con cautela. «No queremos perder nuestra autonomía ni nuestra conexión directa con la comunidad». «Por supuesto», asintió rápidamente. «Me refiero a apoyo sin interferencias, recursos que te permitan expandirte, pero siempre manteniendo la misma filosofía y enfoque». Cuando Olivia finalmente se despidió esa tarde, su mente rebosaba de posibilidades. Por primera vez en años, había encontrado algo que despertaba su pasión más allá de los negocios tradicionales. Había encontrado la manera de usar su poder y sus recursos para algo que realmente importaba. Pero también sabía que no sería fácil. Marco y la junta directiva probablemente se resistirían a cualquier iniciativa que desviara recursos significativos de los objetivos financieros tradicionales. Tendría que ser estratégica, inteligente y persuasiva. El lunes siguiente, Olivia convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva. Había dedicado todo el fin de semana a desarrollar una propuesta detallada, con proyecciones financieras, análisis del retorno de la inversión y un plan de implementación cuidadosamente estructurado. La sala de reuniones estaba repleta de los altos ejecutivos de la empresa. Marco ocupaba su puesto habitual a la derecha de Olivia, con expresión ligeramente preocupada. Había intentado adivinar sus intenciones toda la mañana, pero ella se había mantenido evasiva sobre los detalles de la propuesta. «Damas y caballeros», comenzó Olivia, «hoy quiero presentar una iniciativa que puede transformar no solo nuestra imagen pública, sino también nuestro impacto real en la sociedad». Encendió el proyector, revelando el título de la presentación: Proyecto Comunidad Conectada,
un nuevo enfoque a la responsabilidad social corporativa. Aaron Muller, director financiero, ya tomaba notas con expresión escéptica. Pietro Hollins, director de marketing, parecía interesado pero cauteloso. Los demás miembros de la junta esperaban con curiosidad. Nuestra empresa siempre se ha enorgullecido de sus resultados financieros, continuó Olivia, pero ha llegado el momento de ampliar nuestra definición de éxito. Quiero proponer la creación de una red de centros comunitarios que ofrecerán apoyo educativo, profesional y social a familias en situación de vulnerabilidad. Marco se removió incómodo en su silla. Ya sabía a dónde iba la conversación y no le gustaba nada lo que oía. La inversión inicial sería de aproximadamente 10 millones de reales, dijo Olivia, lo que provocó que varios concejales se enderezaran en sus asientos. Distribuida en 3 años, con planes para establecer 15 centros en diferentes barrios del área metropolitana. ¿10 millones? Aaron casi se atraganta con el café. Olivia, eso representa casi el 15% de nuestro presupuesto anual de expansión. ¿Puedes explicar cuál sería el retorno financiero directo de esta iniciativa? Olivia ya había anticipado esta pregunta. El retorno no será solo financiero, Aaron. Hablamos de una mejora significativa en 1900, nuestra imagen corporativa, un mayor compromiso de los empleados, la atracción de talento que valora a las empresas socialmente responsables y el posible acceso a incentivos fiscales para proyectos sociales. Pietro se inclinó hacia adelante. Desde el punto de vista del marketing veo el valor, dijo pensativo. Una campaña bien estructurada en torno a este proyecto podría generar mucha expectación positiva, pero 10 millones sigue pareciendo una apuesta arriesgada. Marco finalmente decidió hablar. Olivia, con todo respeto, pero esto parece más filantropía personal que estrategia empresarial. Nuestros accionistas invierten con nosotros esperando rentabilidad financiera, no ambiciosos proyectos sociales. La tensión en la sala era palpable. Olivia sabía que era un momento crucial. Si no conseguía convencer a la Junta ahora, sería casi imposible retomar el asunto en el futuro. Marco, tienes razón sobre las expectativas de los accionistas, dijo con calma, pero estás subestimando su inteligencia. Los inversores más sofisticados de hoy ya han comprendido que las empresas con un propósito social sostenible son inversiones más seguras a largo plazo. Pasó a la siguiente diapositiva, donde se mostraban datos de investigación sobre consumidores y responsabilidad social corporativa. El 73% de los consumidores brasileños prefiere marcas que demuestran un compromiso social genuino. El 68% de los profesionales cualificados prioriza empresas con valores alineados con los suyos al elegir un trabajo. Aaron seguía escéptico. Aunque estas cifras sean correctas, ¿cómo podemos medir el éxito de un proyecto como este? No es como vender productos o servicios, donde tenemos métricas claras. Excelente pregunta, respondió Olivia. Tendremos indicadores específicos, número de familias atendidas, porcentaje de niños con mejor rendimiento escolar, número de adultos que obtienen formación profesional, índice de satisfacción de las comunidades atendidas, y todo esto se auditará externamente para garantizar la transparencia. La discusión se prolongó durante casi 2 horas. Hubo momentos en que Olivia sintió que estaba perdiendo el consejo, sobre todo cuando Marco cuestionó si no estaría siendo influenciada por factores emocionales en lugar de racionales. Pero poco a poco, algunos miembros de la junta directiva comenzaron a mostrar un interés genuino. Pietro estaba claramente entusiasmado con las posibilidades de marketing. Anna Limen, la única otra mujer en la junta directiva y responsable de recursos humanos, vio potencial para mejorar significativamente el clima organizacional. Me gustaría proponer una versión modificada, dijo finalmente Aaron. ¿Qué tal si empezamos con un proyecto piloto? 3 millones de reales, 2 centros, 1 año de duración. Si los resultados son positivos, consideraremos una expansión. Marco frunció el ceño. Incluso 3 millones le parecían mucho para lo que consideraba una empresa arriesgada. ¿Y quién se encargaría de gestionar este proyecto?
Nuestro equipo ya está sobrecargado con los objetivos actuales. Ya lo he pensado, dijo Olivia. Tenemos dos opciones: contratar una consultoría especializada en proyectos sociales o encontrar a alguien con experiencia práctica en trabajo comunitario para liderar la iniciativa. De hecho, ya sabía exactamente a quién quería invitar para dirigir el proyecto, pero decidió no mencionar a Víctor en ese momento. Sería mejor abordar esa posibilidad después de que se aprobara el concepto general. Tras una larga deliberación, el Consejo votó a favor del proyecto piloto. El margen fue estrecho: 5 votos a favor, 4 en contra, y Marco, obviamente, se encontraba entre los disidentes. Pero fue suficiente para dar luz verde al proyecto de comunidad conectada. Olivia sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había conseguido la aprobación que deseaba, pero ahora necesitaba demostrar que no había sido un error. La presión sería inmensa, sobre todo porque Marco claramente deseaba que fracasara para poder decir: «Te lo dije». Esa misma semana decidió hablar con Víctor sobre la posibilidad de liderar el proyecto. Pero quería hacerlo con cuidado, sin parecer condescendiente ni paternalista. El viernes por la tarde, se presentó en el edificio donde trabajaba Víctor. Había descubierto que él solía hacer el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado de los pisos superiores al final de la jornada, cuando había menos gente a la que atender. Lo encontró en el piso 20, revisando meticulosamente cada unidad del sistema central. Estaba concentrado en su trabajo, vestido con un mono sencillo y cargando una caja de herramientas perfectamente organizada. «Víctor», lo llamó suavemente para no sobresaltarlo. Se dio la vuelta sorprendido. Claramente no esperaba ver a la mujer del metro y del centro comunitario apareciendo en su lugar de trabajo. «¿Olivia?», preguntó usando su nombre por primera vez. «¿Qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo de algo importante», dijo. «¿Tienes unos minutos?» Víctor miró su reloj. «Claro, ya casi termino. ¿Quieres bajar? Hay una pequeña cafetería donde podemos charlar». 15 minutos después, estaban sentados en una mesa discreta de la cafetería, con 2 cafés sencillos entre ellos. Olivia se sentía extrañamente nerviosa. Había dirigido reuniones con inversores millonarios sin pestañear, pero ahora estaba realmente ansiosa por cómo reaccionaría Víctor a su propuesta. «Víctor, ¿puedo ser directa contigo?», comenzó. «Por favor», respondió claramente curioso. «Soy el director ejecutivo de la empresa con sede en este edificio. Acabo de recibir la aprobación para un proyecto que podría transformar la vida de muchas familias. Pero necesito a alguien especial que lo dirija». Víctor la miró con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Eres ejecutiva? ¿Por eso ibas en el metro ese día?» «Mi coche se averió», explicó, «pero lo importante es que ese encuentro cambió mi perspectiva sobre muchas cosas». Pasó los siguientes 20 minutos explicando el proyecto Comunidad Conectada, las posibilidades de ampliar el trabajo que ya estaba haciendo en el centro comunitario y cómo creía que él sería la persona ideal para liderar la iniciativa. Víctor escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas directas, pero sobre todo procesando la magnitud de lo que se le ofrecía. «Olivia», dijo finalmente, «eres muy generosa y me honra que pienses en mí, pero necesito entender una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué una ejecutiva exitosa se preocuparía por un proyecto social y por qué me elegiría a mí para dirigirlo?» La pregunta fue justa y directa. Olivia la esperaba, pero aún así se sintió expuesta al tener que responder. «Porque me mostraste algo que había olvidado que existía», dijo con sinceridad. «Ese día en el metro hiciste algo sin esperar nada a cambio. En el centro comunitario vi cómo conectas con la gente de forma genuina. En el mundo en el que vivo casi todo es transaccional. Me recordaste que hay otra forma de vivir». Víctor guardó silencio un buen rato. «¿Y tus compañeros ejecutivos? ¿Comparten esta opinión?» Olivia dudó. «Algunos lo son, otros son escépticos, pero obtuve la aprobación para el proyecto piloto. Si funciona bien, habrá recursos para una expansión significativa. ¿Qué pasa si no funciona?
Así que probablemente tendré que afrontar algunas consecuencias profesionales, admitió, pero vale la pena el riesgo. Víctor la observó con atención. Había algo en su sinceridad que lo conmovió, pero también una cautela natural al aceptar algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Necesito pensarlo, dijo finalmente, y hablar con Fiona. Cualquier cambio en mi vida también la afecta a ella. Por supuesto, asintió Olivia. Tómate todo el tiempo que necesites, pero Víctor, quiero que sepas que no te estoy ofreciendo caridad. Te ofrezco una oportunidad laboral donde puedes usar tus verdaderos talentos para marcar la diferencia a mayor escala. Al despedirse esa tarde, ambos sabían que estaban a las puertas de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Olivia había dado el paso más audaz desde que asumió la presidencia de la empresa. Víctor se enfrentaba a la posibilidad de volver a un trabajo significativo, pero en condiciones completamente diferentes a las que había conocido antes. Su respuesta determinaría no solo el futuro del proyecto Comunidad Conectada, sino también si Olivia podría demostrarse a sí misma que era posible usar el poder corporativo con fines genuinamente humanos. Durante toda la semana siguiente, Víctor se sintió completamente dividido. La propuesta de Olivia ocupaba sus pensamientos constantemente. En el trabajo, en las comidas con Fiona, en los momentos de tranquilidad antes de acostarse. Era una oportunidad que jamás imaginó que se presentaría en su vida, pero junto con la emoción llegó una profunda ansiedad. Había aprendido a las malas que el mundo corporativo podía ser despiadado con quienes priorizaban la familia sobre las exigencias profesionales. El recuerdo de cómo lo habían marginado gradualmente en su trabajo anterior aún lo atormentaba. «¿Papá, te preocupa algo?», le preguntó Fiona una noche mientras él la ayudaba. «Con la tarea. Estás muy callado hoy». Víctor miró a su hija. Sus ojos brillantes y perspicaces siempre captaban sus emociones mejor que cualquier adulto. ¿Cómo podría explicarle a una niña de 8 años las complejidades de una decisión que podría cambiarles la vida por completo? «Estoy pensando en el trabajo», dijo finalmente. «¿Recuerdas a la señora que conocimos en el metro? Me ofreció una oportunidad diferente». «¿La chica que estaba cansada?», recordó Fiona al instante. «¿Qué clase de oportunidad?». «Un trabajo en el que pueda ayudar a más personas, como lo hacemos en el centro comunitario, pero a mayor escala». Los ojos de Fiona se iluminaron. «Eso estaría bien, ¿verdad? Siempre te alegras cuando ayudas a los niños de allí». La sencillez de su perspectiva lo hizo sonreír. Para Fiona, la cuestión estaba clara. Si el trabajo hacía feliz a su padre y ayudaba a otros, entonces obviamente debía aceptarlo. «Eso estaría bien, querida, pero también sería un gran cambio para nosotros». «Los cambios pueden ser buenos», dijo Fiona con la sabiduría infantil inconsciente. «Mamá siempre decía que los cambios son como los libros nuevos. Solo descubres si te van a gustar cuando los abres para leer». Esa observación, que hacía eco de las palabras de su difunta esposa, conmovió profundamente a Víctor. Era justo lo que ella decía, siempre optimista, siempre dispuesta a aceptar nuevas posibilidades. El sábado siguiente, Víctor tomó una decisión. Llamó a Olivia y le pidió que se volvieran a ver. Esta vez, le sugirió que fuera a su casa para que pudiera conocer mejor su entorno real y comprender quién era realmente. La casa donde Víctor vivía con Fiona era modesta, pero acogedora. Una pequeña casa de 2 pisos en un barrio de clase media, con un pequeño jardín delantero que Fiona insistía en mantener lleno de flores de colores. Las paredes interiores estaban decoradas con dibujos que ella hacía, fotos familiares y algunas plantas que Víctor cuidaba con cariño. Cuando Olivia llegó, vestida de forma informal y conduciendo un coche discreto, Víctor se dio cuenta de que estaba realmente nerviosa. Era evidente que estar allí, lejos de su entorno controlado y familiar, la hacía vulnerable de una forma a la que no estaba acostumbrada. «Tu casa es preciosa», dijo, destacando los detalles que la hacían especial. «Tiene muy buena energía». Fiona salió corriendo de la cocina, donde estaba horneando galletas con un vecino,
mayor que la ayudaba de vez en cuando Víctor estaba en el trabajo. «Olivia, ¿viniste a visitarnos?» «Sí, vine», respondió Olivia, arrodillándose para estar a su altura. «Quiero conocer mejor dónde vives». Durante la siguiente hora, Víctor guió a Olivia por la casa, explicándole cómo había organizado todo para satisfacer las necesidades de Fiona. Su habitación, llena de libros y juguetes perfectamente organizados. La pequeña mesa de estudio donde hacían los deberes juntos todas las noches. La sencilla cocina donde cocinaban juntos los fines de semana. «Víctor», dijo Olivia mientras se sentaban en la pequeña sala de estar, «¿puedo hacerte una pregunta que podría considerarse indiscreta?» «Por supuesto. ¿No te sientes enojado por lo que pasó en tu trabajo anterior, por cómo te trataron cuando más necesitabas comprensión?» Víctor consideró la pregunta con detenimiento. «Sí, lo sentí durante mucho tiempo. Ira, frustración, una sensación de injusticia, pero aprendí que cargar con esos sentimientos solo me hacía daño». Hizo una pausa, observando a Fiona jugar en el jardín por la ventana. «He decidido centrarme en lo que realmente importa, ser un buen padre para ella y usar lo que he aprendido para ayudar a otras personas. ¿Y ahora qué? ¿Estás dispuesto a volver al mundo empresarial?» «Con ciertas condiciones», dijo con firmeza. «Si acepto liderar este proyecto, necesito garantías de que tendré autonomía real para hacer las cosas bien. No quiero ser solo una pieza decorativa ni un símbolo de responsabilidad social». Olivia se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de garantías?» «Primero, las decisiones sobre la metodología y el enfoque son mías. Puedes evaluar los resultados, pero no dictar cómo lograrlos. Segundo, mi horario debe ser flexible para poder estar presente en la vida de Fiona. Tercero, si en algún momento siento que el proyecto se está utilizando solo con fines de marketing sin un impacto real, puedo irme sin represalias». «Hecho», dijo Olivia sin dudarlo. «Pero también tengo condiciones». Víctor levantó las cejas, curioso. «Necesito que confíes en mí», dijo. «Sé que tu experiencia anterior fue traumática y entiendo tu cautela. Pero si vamos a trabajar juntos, necesito que nos des a mí y a la empresa el beneficio de la duda, al menos al principio. ¿Y si descubro que me equivoqué? ¿Y si intentas controlarme o usar el proyecto para fines con los que no estoy de acuerdo? Entonces tendrás todo el derecho a irte y yo, personalmente, me aseguraré de que tus condiciones se respeten», prometió. Víctor estudió su rostro buscando indicios de insinceridad o intenciones ocultas, pero solo vio una determinación genuina y un entusiasmo que parecía auténtico. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto». Olivia sonrió con visible alivio. «Genial. ¿Cuándo puedes empezar?» 2 semanas. Necesito ultimar algunos detalles en mi trabajo actual y organizar el cuidado de Fiona durante los días que no estaré disponible. Durante las semanas siguientes, Víctor se dedicó por completo a prepararse para su nuevo cargo. Olivia le dio acceso a los datos financieros del proyecto, le presentó a los miembros pertinentes de la junta directiva y comenzaron a trabajar juntos en el desarrollo de la estrategia de implementación. Víctor quedó impresionado por la seriedad del compromiso de Olivia. No solo ofrecía recursos, estaba genuinamente dispuesta a aprender y a cuestionar sus propias ideas sobre cómo deberían funcionar los proyectos sociales. Pero no todo iba sobre ruedas. Marco se mostró visiblemente molesto al enterarse de que contratarían a un ex técnico de mantenimiento para liderar una iniciativa multimillonaria. Empezó a hacer comentarios sutiles sobre la falta de experiencia corporativa de Víctor y a cuestionar si Olivia se dejaba influir por factores emocionales en lugar de profesionales. La tensión llegó a su punto álgido durante una reunión de planificación donde Víctor presentó su estrategia inicial para los 2 centros piloto. Su enfoque fue fundamentalmente diferente de lo que Marco esperaba. Menos enfoque en las métricas corporativas tradicionales y más énfasis en forjar relaciones genuinas con la comunidad. «Con el debido respeto», dijo Marco durante la presentación, «pero esto parece más una labor social que una estrategia empresarial.
¿cómo vamos a demostrar un retorno de la inversión a los accionistas con este tipo de enfoque? Víctor mantuvo la calma, pero Olivia percibió la tensión en su postura. Marco, los resultados serán evidentes en las vidas de las familias a las que ayudamos. Niños con mejor rendimiento académico, adultos que encuentran empleo, comunidades más organizadas. Eso me basta. Pero no necesariamente para nuestros inversores, replicó Marco. Quieren cifras concretas, métricas que puedan comprender y evaluar. Entonces tendremos métricas, respondió Víctor. Pero métricas humanas, no solo financieras. Después de la reunión, Marco pidió hablar en privado con Olivia. Fueron a su oficina donde él cerró la puerta con expresión seria. Olivia, necesito hablarte con franqueza, empezó. Creo que te estás equivocando. ¿Qué tipo de error? Estás dejando que tus emociones guíen decisiones empresariales importantes. Este proyecto, la contratación de este hombre, así no es como normalmente operas. Olivia sintió una punzada de irritación. ¿Y qué hay de malo en eso? Quizás sea hora de que operemos de otra manera. El problema, dijo Marco bajando la voz, es que estás arriesgando tu credibilidad y la empresa está en una apuesta sentimental. Si este proyecto fracasa, no solo será una inversión perdida, sino una demostración pública de que ya no posees la perspicacia empresarial que siempre te ha caracterizado. ¿Y si funciona? Aunque funcione medianamente bien, habrá sentado un precedente peligroso. Aparecerán otros grupos pidiendo financiación para sus propios proyectos sociales. ¿Dónde acabará esto? Olivia se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Las palabras de Marco reflejaban algunas de sus propias inseguridades. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto o se había dejado llevar por una conexión emocional inesperada? Marco, dijo finalmente, entiendo tus preocupaciones, pero también creo que hay momentos en la vida de una empresa en los que es necesario arriesgarse para crecer de verdad. Este es uno de ellos. ¿Y si te equivocas? Por lo tanto, asumo toda la responsabilidad por las consecuencias. Marco asintió, con gravedad. Espero que sepas lo que haces, Olivia, porque si este proyecto fracasa, te garantizo que habrá gente en la Junta que cuestione no solo la iniciativa, sino tu liderazgo en general. Después de que Marco se fuera, Olivia se quedó sola en su oficina, preguntándose si no estaría cometiendo el mayor error profesional de su vida. Pero al recordar a Víctor leyéndoles a los niños del centro comunitario y cómo se le iluminaban los ojos a Fiona cuando hablaba de ayudar a los demás, supo que no podía echarse atrás. El proyecto seguiría adelante, independientemente de los riesgos personales y profesionales que conllevara. 6 meses después del inicio del proyecto Comunidad Conectada, los resultados superaban incluso las expectativas más optimistas de Olivia. Los 2 centros piloto operaban a plena capacidad, atendiendo a más de 300 familias semanalmente y generando un impacto medible en las comunidades donde se implementaron. Víctor había demostrado ser no solo un líder nato, sino también un estratega sorprendentemente eficaz. Su enfoque de forjar relaciones genuinas antes de implementar programas había generado un nivel de compromiso comunitario que impresionó incluso a los observadores más escépticos. En el centro Vila Nova, ubicado en un barrio de 1900, clase media-baja, un programa de refuerzo escolar había mejorado las calificaciones del 80% de los niños participantes. En el Centro Esperanza, en una zona más empobrecida, talleres de formación profesional habían ayudado a 47 adultos a encontrar empleo en los últimos 4 meses. Pero el éxito del proyecto también tuvo consecuencias inesperadas. La positiva cobertura mediática atrajo la atención nacional, y otras empresas comenzaron a contactar a Olivia para establecer alianzas similares. Los políticos locales querían sumarse a la iniciativa. Las organizaciones no gubernamentales solicitaron apoyo para expandir sus propios proyectos. Marco observaba todo esto con una mezcla de sorpresa y creciente preocupación. Si bien no podía negar el éxito del proyecto, veía los recientes acontecimientos como una peligrosa distracción de los objetivos fundamentales de la empresa.
Olivia, dijo durante una reunión ejecutiva matutina, necesitamos hablar sobre las implicaciones financieras de ampliar el proyecto. ¿Cuáles son las implicaciones?, preguntó, aunque ya sospechaba hacia dónde iba la conversación. Recibimos solicitudes de apoyo a diario. Otras comunidades desean centros similares, las ONG buscan colaboraciones y los municipios ofrecen terrenos para la expansión. Si aprobamos todo esto, hablaremos de decenas de millones de reales en inversiones adicionales. Pietro, que se había convertido en partidario del proyecto gracias a los positivos resultados de marketing, declaró. Pero Marco, las cifras de participación del público son fantásticas. Nuestra marca nunca ha tenido una percepción tan positiva. La percepción positiva no da frutos, replicó Marco, y nuestros principales accionistas han empezado a preguntarse sobre el futuro de nuestras prioridades de inversión. Olivia sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese momento llegaría, el punto en que el éxito del proyecto se convertiría en su propia trampa, creando expectativas y exigencias difíciles de satisfacer dentro de las limitaciones presupuestarias tradicionales de la empresa. ¿Cuáles son las preocupaciones específicas de los accionistas?, preguntó. Quieren garantías de que no convertiremos la empresa en una organización filantrópica, dijo Marco sin rodeos. Y, francamente, algunos se preguntan si aún tienes la concentración necesaria para dirigir una corporación de esta magnitud. El comentario fue como un puñetazo para Olivia. Había construido su carrera con una atención incansable a los resultados financieros, y ahora la cuestionaban precisamente sobre cuál había sido siempre su mayor fortaleza. Marco, dijo con voz contenida, nuestros resultados financieros siguen siendo sólidos. De hecho, tuvimos nuestro mejor trimestre de los últimos 2 años. Por ahora, dijo. Pero, si seguimos desviando recursos y atención a proyectos sociales, ¿cuánto tardará eso en afectar nuestro desempeño principal? La reunión concluyó con la decisión de revisar todas las solicitudes de expansión antes de asumir nuevos compromisos. Olivia sabía que era una estrategia astuta de Marco para ganar tiempo y generar oposición al proyecto en la junta directiva. Esa tarde, decidió hablar directamente con Víctor sobre la situación. Se encontraron en el centro Vilanova, donde él supervisaba un nuevo taller de arte para adolescentes. Víctor, necesito ser honesta contigo sobre algunas de las presiones que enfrentamos internamente, dijo mientras caminaban por los pasillos del centro. Se detuvo y la miró fijamente. ¿Qué tipo de presiones? A Marco y a algunos miembros de la Junta les preocupa el costo de ampliar el proyecto. Existe resistencia a destinar más recursos. Víctor asintió con gravedad. Era de esperar. Siempre supe que esto podía pasar. Pero no lo entiendes, dijo Olivia con urgencia. No se trata solo de dinero. Están cuestionando mi criterio, mi capacidad para dirigir la empresa. Si el proyecto se cancela o se reduce drásticamente, podría tener graves consecuencias para mi puesto. ¿Y qué quieres hacer? Olivia dudó. ¿En serio? Quiero luchar, quiero expandir el proyecto, demostrar que es posible dirigir una empresa rentable y aún así marcar una diferencia real en el mundo. Pero no sé si tengo el apoyo suficiente para ganar esta batalla. Víctor se sentó en un banco cercano, asimilando con claridad las implicaciones de lo que decía. Olivia, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Por supuesto. Si pierdes esta batalla, si te ves obligado a retirarte o incluso a abandonar la empresa, ¿te arrepentirías de haber iniciado el proyecto? La pregunta la tomó por sorpresa. Estaba tan concentrada en los aspectos estratégicos y políticos de la situación que no se había detenido a considerar la cuestión fundamental. No, dijo finalmente, sorprendiéndose con la seguridad de su respuesta. Aunque todo salga mal, no me arrepentiré. Estos últimos meses me han demostrado quién quiero ser de verdad. Víctor sonrió por primera vez desde el comienzo de la conversación, así que ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Para luchar? Lucha, confirmó, pero lucha con inteligencia. Conoces el mundo corporativo mejor que yo.
¿Cuál es la mejor estrategia para conseguir apoyo? Durante la semana siguiente, Olivia trabajó incansablemente para construir una sólida justificación para la expansión del proyecto. Recopiló datos detallados sobre el retorno de la inversión ROI, incluyendo métricas sobre el compromiso de los empleados, el valor de la marca e incluso análisis de cómo el proyecto había contribuido a atraer nuevos talentos. Pero su estrategia más audaz fue invitar a los miembros más reticentes del consejo a visitar personalmente los centros comunitarios. Quería que vieran con sus propios ojos el verdadero impacto del trabajo que se estaba realizando. Aaron, el director financiero, fue el primero en aceptar la invitación. Su visita al Centro Esperanza coincidió con una presentación que los niños estaban preparando sobre sus futuras aspiraciones profesionales. Olivia observó discretamente mientras Aaron hablaba con una niña de 9 años que quería ser ingeniera, inspirada por los talleres de ciencias del centro. Vio cómo su expresión cambiaba cuando un adolescente le explicó cómo el programa de tutorías le había ayudado a mejorar sus calificaciones y a soñar con ir a la universidad. «Es impresionante», admitió Aaron al salir del centro. «Pero aún me preocupa la sostenibilidad financiera de una gran expansión. ¿Qué tal si encontramos maneras de que el proyecto sea parcialmente autosuficiente?», sugirió Olivia. «Víctor tiene ideas sobre talleres que podrían generar pequeños ingresos, colaboraciones con universidades que podrían aportar recursos y programas que podrían optar a importantes incentivos fiscales». Aaron parecía intrigado. Sería interesante ver un plan detallado de eso. La segunda visita fue aún más estratégica. Olivia invitó a Marco a acompañarla al Centro Villanova durante un evento especial que Fiona había organizado. Un concurso de talentos donde los niños presentarían sus habilidades a sus familias y a la comunidad. Marco se mostró claramente reacio, pero no podía negarse sin parecer completamente insensible. Durante el evento, observó a decenas de niños presentando poesía, música, obras de teatro cortas y proyectos científicos sencillos. El momento decisivo llegó cuando Fiona subió al pequeño escenario improvisado para leer un ensayo que había escrito sobre lo que significa ayudar a otras personas. «Mi papá me enseñó que ayudar no se trata de dar lo que no necesitas», leyó con voz clara y segura. «Se trata de dar lo que más valoras. Me dedicó su tiempo, que es lo más importante que tiene, y ahora otros niños pueden tener maestros y amigos que también les dedican su tiempo». Hizo una pausa, mirando directamente al público. «Creo que cuando crezcamos, todos estos niños recordarán que alguien creyó en ellos cuando eran pequeños, y entonces querrán hacer lo mismo por otros niños. Así es como el mundo se convierte en un lugar mejor». Olivia miró a Marco y vio algo que nunca antes había visto en sus ojos: emoción genuina. Por un instante, sus defensas corporativas se derrumbaron y él simplemente estaba siendo humano ante la sabiduría inocente de un niño. Después del evento, Marco regresó a la oficina en un silencio inusual. Finalmente, al llegar al estacionamiento de la empresa, se volvió hacia Olivia. «Necesito pensar en algunas cosas», dijo. «Quizás me apresuré demasiado en mis juicios». «Marco», dijo Olivia con suavidad, «no eres un villano por preocuparte por la salud financiera de la empresa. Es tu trabajo. Solo te pido que consideremos una definición más amplia de salud empresarial». «Lo pensaré», prometió, pero incluso con los pequeños avances que estaba logrando con algunos miembros de la Junta, Olivia sabía que la verdadera batalla estaba por venir. La reunión final para decidir el futuro del proyecto estaba programada para la semana siguiente y necesitaba estar preparada para la batalla de su vida profesional. Víctor, por su parte, también se estaba preparando, pero su preparación era diferente. Estaba organizando algo que esperaba que demostrara el verdadero valor del proyecto de una manera que ningún informe financiero podría igualar. La crucial reunión de la junta directiva estaba programada para un jueves a las 2 de la tarde. Olivia había pasado días preparando su presentación final, recopilando datos, testimonios
y proyecciones financieras que demostrarían no solo la viabilidad, sino también la necesidad de expandir el proyecto Comunidad Conectada. La mañana de la reunión, llegó a la oficina más temprano de lo habitual, con una mezcla de ansiedad y determinación que no había experimentado en años. Era como si toda su carrera la hubiera conducido a ese momento, la oportunidad de demostrar que era posible liderar con propósito, sin sacrificar los resultados. Marco también llegó temprano, con un maletín grueso que claramente contenía su propia presentación. Había estado inusualmente reservado los últimos días, y Olivia no supo si las visitas a los centros comunitarios habían cambiado su perspectiva o simplemente lo habían vuelto más decidido a presentar una oposición bien fundamentada. A las 11 de la mañana, la asistente de Olivia le informó que había una llamada urgente de Víctor. Respondió de inmediato, esperando alguna novedad sobre los centros o quizás unas palabras de aliento antes de la crucial reunión. «Olivia», dijo Víctor, y ella notó de inmediato una tensión inusual en su voz. «Necesito decirte algo que podría cambiar tu perspectiva sobre todo esto». «¿Qué pasó?» «No por teléfono. ¿Puedes venir al centro Vilanova ahora? Es importante que lo veas en persona». Olivia miró su reloj. Faltaban menos de 3 horas para la reunión más importante de su carrera y aún tenía que repasar los últimos detalles de su presentación. Pero algo en la urgencia de la voz de Víctor la convenció. «Me voy», dijo ella. Durante el viaje al centro comunitario, Olivia intentó imaginar qué podría ser tan urgente. Quizás algún problema con los programas, algún asunto administrativo que requería una solución inmediata. O tal vez Víctor había descubierto algo sobre la oposición interna del consejo que podría ayudarla en la reunión. Cuando llegó al centro Vilanova, encontró a Víctor esperándolo en la entrada con una expresión extraña, una mezcla de nerviosismo y algo que parecía ser ¿orgullo? «Víctor, ¿qué pasa?», preguntó ella, apenas salió del auto. «Ven, quiero mostrarte algo», dijo, guiándola a través del corredor principal hacia el salón central del centro. A medida que se acercaban, Olivia empezó a oír voces, muchas voces, charlando animadamente. Cuando Víctor abrió la puerta del recibidor, se quedó completamente sin palabras. El lugar estaba abarrotado de gente. No solo las familias que frecuentaban el centro, sino también residentes de toda la región, comerciantes locales, profesores de escuelas vecinas e incluso algunas caras conocidas que reconoció de otros centros comunitarios de la capital. «¿Qué es todo esto?», preguntó, todavía procesando la escena ante sus ojos. «Cuando se enteraron de la posibilidad de cancelar el proyecto», explicó Víctor, «se organizaron espontáneamente. Querían hacer algo para demostrar lo mucho que esto significa para ellos». Fiona vino corriendo hacia ella con un cuaderno de colores. «Olivia, tienes que ver lo que hemos hecho». Abrió el cuaderno y descubrió página tras página de cartas manuscritas, dibujos y testimonios. Eran mensajes de la comunidad sobre cómo el proyecto había impactado sus vidas. «Esta es de la señora Agnes», dijo Fiona, señalando una carta escrita a mano con esmero. «Consiguió trabajo después de las clases de informática. Y esta es de Theo. Ha mejorado tanto en sus clases que su profesor le dijo que podía saltarse un curso». Olivia hojeó el cuaderno con los ojos llenos de lágrimas. Había docenas de historias similares. Un padre soltero que había encontrado una red de apoyo tras perder su trabajo. Un adolescente que descubrió su pasión por el teatro en talleres de arte. Una abuela que había aprendido a leer a los 70 años gracias a programas de alfabetización para adultos. «Víctor», dijo con la voz entrecortada, «esto es increíble. ¿Pero por qué querías que lo viera hoy?». Sonrió. «Porque quiero que lleves esto a tu reunión. No solo las cifras y los informes, sino las historias reales. Las personas reales cuyas vidas han sido transformadas. Pero eso no cabe en una presentación corporativa», protestó. «La junta directiva espera datos objetivos, proyecciones financieras». «Entonces toma ambas cosas», sugirió una voz detrás de ella. Olivia se dio la vuelta y se sorprendió al ver a Marco de pie en la puerta del salón,
observando toda la escena con una expresión pensativa. «Marco, ¿qué haces aquí?» «Recibí la misma llamada que tú», dijo acercándose. Víctor dijo que había algo que necesitaba ver antes de la reunión. Víctor asintió. Pensé que ambos deberían comprender plenamente lo que está en juego hoy. Durante la siguiente hora, Marco y Olivia recorrieron el pasillo, conversando con las familias, escuchando historias y presenciando de primera mano el impacto concreto del proyecto. Para Olivia, fue una confirmación emotiva de lo que ya sabía intelectualmente. Para Marco, fue una revelación total. El momento más impactante se produjo cuando una mujer se acercó a ellos con 2 niños pequeños. ¿Eres el ejecutivo de la empresa que creó este proyecto?, le preguntó a Olivia. «Soy yo», confirmó Olivia. «Quiero que sepan que este lugar salvó a mi familia», dijo la mujer con una sinceridad conmovedora. «Cuando mi esposo perdió su trabajo hace 8 meses, no sabíamos cómo íbamos a seguir pagando la escuela privada de los niños. Aquí recibieron un apoyo educativo mejor que el que hubiéramos podido permitirnos. Pero lo más importante, sintieron que pertenecían, que había gente que se preocupaba por ellos». Hizo una pausa, visiblemente emocionada. «Mi esposo consiguió un nuevo trabajo la semana pasada, pero incluso ahora que nuestra situación ha mejorado, queremos seguir formando parte de esta comunidad, porque aquí aprendemos que cuidarnos unos a otros no se trata solo de recibir ayuda, sino también de dar». Marco escuchó en silencio y Olivia notó que algo cambiaba en su expresión. Las defensas corporativas que siempre mantenía se estaban desvaneciendo poco a poco. Cuando finalmente regresaron a la oficina para la reunión, Marco permaneció en silencio durante la mayor parte del trayecto. Finalmente, cuando estaban cerca del edificio de la empresa, habló. «Olivia, necesito hacerte una confesión». «¿Qué?» «Pasé semanas preparando argumentos contra la expansión del proyecto. Tenía datos sobre costos, análisis de riesgos y comparaciones con empresas competidoras centradas estrictamente en las ganancias. Estaba listo para la batalla. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que estaba luchando contra lo equivocado», dijo. «No se trata de elegir entre las ganancias y el propósito, se trata de redefinir el significado del éxito empresarial». Olivia lo miró sorprendida. «¿Eso significa que vas a apoyar la expansión?» «Más que eso», dijo Marco con determinación. «Voy a proponer que lo hagamos de una manera aún más ambiciosa de lo que sugeriste originalmente». La reunión de la junta directiva que siguió fue única en la historia de la compañía. En lugar de empezar con hojas de cálculo y proyecciones financieras, Olivia presentó el folleto de testimonios que la comunidad había preparado. Leyó algunas cartas en voz alta, compartió fotos de los eventos en los centros y mostró las verdaderas caras detrás de las cifras. Cuando fue el turno de hablar de Marco, su presentación sorprendió a todos, incluida Olivia. «Colegas», comenzó, «vine aquí hoy preparado para oponerme a la expansión del proyecto Comunidad Conectada. Pero lo que vi esta mañana cambió radicalmente mi perspectiva sobre lo que nuestra empresa puede y debe ser». Presentó una propuesta audaz, no solo ampliar el proyecto a 5 nuevos centros, sino establecer una división permanente de responsabilidad social corporativa, con Víctor como director ejecutivo, y un presupuesto anual dedicado que crecería junto con las ganancias de la compañía. «La pregunta no es si podemos permitirnos esto», dijo Marco mirando directamente a los demás asesores. «La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo. En un mundo donde consumidores, empleados e inversores valoran cada vez más a las empresas con un propósito social, esto no es un gasto, sino una inversión estratégica». Aaron, el director financiero, expresó su preocupación por el flujo de caja y el retorno de la inversión, pero su oposición fue claramente menos vehemente que en reuniones anteriores. Pietro se mostró entusiasmado con las posibilidades de marketing y participación pública. Ana vio potencial para mejorar significativamente el clima organizacional y la retención del talento. Cuando llegó el momento de votar, el resultado fue sorprendentemente claro: 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Olivia sintió una oleada de alivio y gratitud tan intensa que tuvo que esforzarse por mantener la compostura profesional. No solo había ganado la batalla por el proyecto, sino que había logrado algo más profundo, la transformación de la cultura de la empresa. Después de la reunión, cuando los miembros del consejo se habían dispersado, Marco se acercó a ella en el pasillo. «Olivia», dijo, «quiero disculparme por cómo me opuse inicialmente a esto, y quiero agradecerte por mostrarme que hay otra forma de liderar». Marco respondió, «No tienes que disculparte por proteger los intereses de la empresa. Necesitábamos esta tensión para asegurarnos de hacerlo bien». «¿Y ahora qué? ¿Qué te parece dirigir una empresa comprometida oficialmente con las ganancias y el propósito?» Olivia sonrió, sintiéndose más clara sobre su identidad profesional de lo que se había sentido en años. «Siento que por fin he encontrado el tipo de líder que siempre quise ser», dijo. «Y siento que esta empresa está a punto de convertirse en algo muy especial». Esa noche, Olivia llamó a Víctor para contarle los resultados de la reunión. Cuando él contestó, oyó a Fiona cantando de fondo, probablemente preparándose para dormir. «Víctor», dijo, «tenemos mucho trabajo por delante. ¿Estás listo para liderar algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos?» «Estuve listo desde el primer día», respondió. «Pero Olivia, quiero que sepas que lo que hiciste hoy no fue solo salvar un proyecto. Demostraste que es posible usar el poder corporativo para generar un cambio real y positivo en el mundo». «Lo demostramos», corrigió, «todos juntos». 3 años después de aquel encuentro casual en el metro, la vida de Víctor y Olivia había cambiado por completo. Pero aún más importante, habían transformado la vida de miles de personas en el proceso. 3 años y medio después de aquel encuentro transformador, Víctor se despertó un lunes con la familiar sensación de propósito que ahora acompañaba sus días. Como director ejecutivo de la División de Responsabilidad Social Corporativa, supervisaba 12 centros comunitarios repartidos por el área metropolitana, un equipo de 40 empleados y programas que atendían a más de 5,000 familias. Pero esa mañana en particular había algo especial en el aire. Era el día en que él y Fiona, ya de casi 12 años, inaugurarían el proyecto más ambicioso de la compañía hasta la fecha. Una red de bibliotecas móviles que llevaría libros y actividades educativas directamente a las comunidades más aisladas de las afueras de la ciudad. «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa?», preguntó Fiona mientras desayunaban en su nuevo hogar, modesto aún, pero cómodo, con un jardín donde había plantado docenas de especies de flores. Víctor dejó de untar mermelada en el pan y miró a su hija con ternura. Había crecido mucho en los últimos años, no solo físicamente, sino también en sabiduría y compasión. Asistía a una escuela privada con una beca completa. No una donación de Olivia, sino un programa de mérito que la propia empresa había establecido para los hijos de los empleados. «Seguro que me quedaría», respondió. Ella siempre decía que lo más importante no es lo que logramos para nosotros mismos, sino lo que dejamos para los demás. Durante su viaje al trabajo, ahora en un coche usado pero fiable que había comprado con su sueldo de director, Víctor reflexionó sobre todos los cambios de los últimos años. Algunos eran evidentes: mayor estabilidad financiera, reconocimiento profesional, la satisfacción de ver proyectos que comenzaron como sueños hacerse realidad. Pero otros cambios fueron más sutiles y profundos. Había recuperado la confianza en sí mismo como profesional. Había descubierto habilidades de liderazgo que desconocía y, lo más importante, había encontrado la manera de honrar la memoria de su esposa mediante un trabajo que realmente marcó la diferencia en el mundo. Al llegar a la sede de la empresa, Olivia ya la esperaba en la sala de reuniones con los informes mensuales de los centros comunitarios. En los últimos años había cambiado visiblemente. El rigor ejecutivo seguía presente, pero ahora acompañado de una serenidad y autenticidad que antes no existían. «Buenos días, Víctor», dijo con una sonrisa. «¿Listo para el gran día?». «Más que listos», respondió. «Las comunidades están entusiasmadas. Algunos niños ni siquiera han visto una biblioteca, ni siquiera una móvil».
Revisaron los últimos detalles del lanzamiento. 3 camionetas especialmente adaptadas, cada una con más de 1000 libros, materiales didácticos y equipos para actividades interactivas. La primera parada sería en una comunidad rural a 2 horas de la capital, donde los esperaban casi 300 niños. «Víctor», dijo Olivia cuando terminaron de revisar la agenda, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Siempre puedes. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado la seguridad de tu trabajo anterior para embarcarte en esta aventura con nosotros?» Víctor sonrió. Era una pregunta que Olivia hacía de vez en cuando, y él sospechaba que se debía a su inseguridad por haber arriesgado tanto para crear algo nuevo e incierto. «Olivia», dijo con dulzura, «si me preguntas si cambiaría algo, la respuesta es no. Ese trabajo anterior me daba un sueldo y un estatus, pero este me da sentido. Y para mí, eso vale más que cualquier seguridad tradicional. A pesar de todos los desafíos que enfrentamos, los conflictos con la junta directiva, las dificultades de implementación, las veces que casi perdimos la financiación, sobre todo por estos desafíos», dijo Víctor, «me recordaron que las cosas más valiosas de la vida siempre requieren esfuerzo para lograrlas y preservarlas». La conversación se vio interrumpida por la llegada de Fiona, quien había salido temprano de la escuela para asistir al lanzamiento de las bibliotecas móviles. Ahora participaba regularmente en eventos de la empresa, no solo como hija del director, sino como una joven activista por derecho propio. «Papá, Olivia», dijo emocionada, «han llegado los periodistas, y abajo hay una sorpresa que no podrás creer». Bajaron juntos a la planta baja del edificio, donde estaban estacionadas las furgonetas, rodeadas de una pequeña multitud. Pero lo que les sorprendió fue descubrir que la multitud no estaba compuesta solo por periodistas y empleados de la empresa. Había docenas de personas que Víctor reconoció inmediatamente. Familias de centros comunitarios, niños que habían participado en los programas, adultos que habían encontrado empleo a través de los talleres de habilidades, voluntarios que se habían unido a los proyectos a lo largo de los años. Se organizaron para venir a apoyar el lanzamiento, explicó Ana, quien ahora coordinaba la comunicación interna de los proyectos sociales. Dijeron que querían mostrar su gratitud y estar presentes en otro momento importante. Víctor estaba visiblemente conmovido. Durante 3 años había trabajado a diario con estas comunidades, pero ver a toda esa gente movilizándose espontáneamente para celebrar una nueva iniciativa fue profundamente conmovedor. Olivia, al observar la escena, sintió una oleada de satisfacción que superó cualquier éxito corporativo tradicional que hubiera experimentado en su carrera. Allí estaban los verdaderos resultados de sus decisiones, no en hojas de cálculo ni informes de ganancias, sino en los rostros y las vidas de las personas. El evento de lanzamiento fue todo un éxito. Las camionetas partieron entre saludos y aplausos, llevando consigo la promesa de brindar educación y oportunidades a comunidades que nunca antes habían tenido acceso a tales recursos. Cuando la multitud se dispersó, Víctor, Olivia y Fiona se encontraron solos en el estacionamiento de la empresa. «¿Sabes?», dijo Olivia pensativa, «hay algo poético en comenzar este viaje en el transporte público y ahora estamos enviando nuestros propios vehículos para brindar oportunidades a la gente». «La diferencia es que ahora sabemos hacia dónde vamos», respondió Víctor. Fiona, que había escuchado la conversación, hizo un comentario que sorprendió a ambos adultos por su profundidad. «Creo que no te das cuenta de lo que es más importante», dijo. «No se trata de los coches ni de los proyectos, ni siquiera de ayudar a la gente. Se trata de descubrir cómo ser quien realmente eres». Víctor y Olivia intercambiaron miradas, reconociendo la sabiduría inesperada en esa observación. 2 meses después, un jueves por la mañana, Víctor llevaba a Fiona a la escuela cuando decidió tomar el metro en lugar del coche, parte de un esfuerzo consciente por mantener una conexión con los orígenes de su transformación. El vagón del tren bullía con la típica actividad de hora punta. Víctor cogió de la mano a Fiona mientras observaba los rostros familiares de la gente que se dirigía al trabajo,
cada uno con sus propias preocupaciones y sueños. Fue entonces cuando se dio cuenta. Un joven trabajador, visiblemente cansado tras un turno de noche, se levantó de su asiento para ofrecérselo a una señora mayor que acababa de subir al vagón. La mujer lo aceptó con una sonrisa agradecida y el joven se agarró a los barrotes con naturalidad. Víctor sintió un escalofrío al reconocerlo. Era exactamente el mismo gesto sencillo y desinteresado que había tenido años atrás. El gesto que había iniciado todo ese proceso de transformación. Y entonces la vio. Olivia, al otro lado del vagón, regresaba de alguna reunión matutina. Ella también había notado el mismo gesto. Sus miradas se cruzaron a través del vagón lleno de gente. Ninguno sonrió, ninguno saludó, pero ambos comprendieron perfectamente el significado de ese momento. La amabilidad se había movido. El círculo se había completado. Cuando el metro llegó a la estación de Fiona, Víctor y ella se dirigieron a la puerta. Antes de bajarse, él se giró una última vez y volvió a cruzarse con la mirada de Olivia. Esta vez, ella asintió casi imperceptiblemente. Un gesto de reconocimiento, gratitud y la promesa de que seguirían construyendo un mundo donde los simples actos de bondad pudieran transformarse en transformaciones extraordinarias. Mientras caminaban por el andén, Fiona miró a su padre con curiosidad. «Papá, ¿conoces a esa señora del metro?» «Sí, cariño», respondió Víctor con una sonrisa. «Es una amiga muy especial, alguien que me enseñó que a veces los cambios más grandes comienzan con los gestos más pequeños. ¿Como cuando le cediste tu asiento hace mucho tiempo?» Víctor se detuvo un momento, sorprendido por el recuerdo de Fiona. «¿Recuerdas esto?» «Claro que lo recuerdo», dijo con la sabiduría creciente de sus casi 12 años. «Fue entonces cuando aprendí que la bondad no se trata de lo que recibimos, sino de lo que elegimos dar». Esa tarde, de vuelta en la oficina, Víctor encontró un mensaje de Olivia en su escritorio. Era sencillo, escrito a mano. «Víctor, gracias por recordarme hoy dónde empezó todo. A veces necesitamos volver al principio para comprender lo lejos que hemos llegado. Sigamos compartiendo bondad». Oh, guardó cuidadosamente la nota en el cajón junto con otros recuerdos importantes de su viaje. Porque algunas cosas valen la pena conservar, no solo para recordar de dónde venimos, sino para no olvidar a dónde aún podemos ir. Porque el mundo no cambia con grandes discursos ni grandes gestos. Cambia cuando alguien decide ceder un puesto y cuando alguien decide no olvidar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Víctor, Olivia y Fiona les haya conmovido profundamente. Esta historia sobre cómo un simple gesto puede transformar vidas nos recuerda que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo. Si esta historia les conmovió, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Compártanlo con sus amigos y familiares, porque historias como esta necesitan difundirse. Cada día les traemos historias únicas que exploran la belleza y la complejidad de la experiencia humana. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál ha sido el acto de bondad más extraordinario que han recibido u ofrecido? Sus propias historias pueden inspirar a otros oyentes. Hasta la próxima.